Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos y abrimos entonces así nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, segundo tratado escrito por Lucas, capítulo 3. La semana pasada estuvimos estudiando el versículo 19 de Hechos, capítulo 3, y esta semana estaremos estudiando el versículo 19. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo 19 y continuar con este pequeño versículo que tiene grandes enseñanzas para nosotros. Hechos 3, 19. Dice así la palabra del Señor: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que dice nuestro versículo de estudio. Como les dije, la semana pasada estuvimos estudiando este mismo versículo y profundizamos o tratamos de dar una ¿verdad? Más explicación más robusta acerca del arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y dijimos que el arrepentimiento y la conversión iban de la mano, contemplando la conversión, el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Si usted no pudo estar la semana pasada, le pedimos que por favor vea la exposición, ahí está en YouTube, para que puedan tener clarito ese tema. Profundizamos en ese llamado que le hizo Pedro a esa multitud que se había reunido en el pórtico de Salomón. Recuerden que ellos estaban asombrados, ¿por qué? Porque vieron la sanidad de ese cojo de nacimiento, ¿verdad? Este hombre que había sido sanado, este hombre que había nacido cojo, que debe entenderse que no podía caminar. ¿Por qué? Porque él era llevado todos los días y era puesto en la puerta que se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Esa puerta del templo, para que ahí pidiera limosna. Este hombre que ya pasaba de los 40 años, él, como siempre les he estado repitiendo, ya sus piernas tenían que estar totalmente atrofiadas. O sea, tenía que estar, yo no sé, de verdad, si ustedes han visto una persona que nunca ha caminado, cómo sus extremidades se llegan a deteriorar de tal forma, ¿verdad? Que sus piernitas se ponen delgadas, se tienden a doblar y no tienen ninguna, ¿verdad? Ninguna fuerza. Y este hombre fue sanado por el poder del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo fue sanado. Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Entonces, él no solo se levanta, sino que entra ya en el templo saltando y dando gracias y corriendo. Y entonces la gente se maravilló de ver ese milagro tan asombroso, como este hombre que no podía caminar o sea, nunca había podido caminar, y ahora lo ven saltando. Entonces, cuando esta multitud se reúne, recuerden que Pedro los confronta con su pecado. Pedro les dice: ustedes entregaron y negaron al santo y al justo delante de Pilato. Esa es una de las acusaciones que Pedro les hace. Y lo hicieron cuando Pilato precisamente estaba decidido a dejarlo libre. Esto es un pequeño repaso para que recordemos. Y no solo se negaron a que él lo dejara libre, sino que ustedes pidieron un homicida en lugar de él. Escogieron a un homicida para que quedara libre en lugar de Cristo, y así mataron al autor de la vida. Esas eran las acusaciones que Pedro les hizo en su mensaje a estas personas, a esta multitud. Los confrontó con su pecado. Y decíamos que esta confrontación con el pecado es un elemento esencial para la presentación del evangelio. Usted no puede presentar el evangelio correctamente si usted no confronta con el pecado a las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienden a pensar que son buenas. Recuerde que ese es un problema que nos vamos a encontrar. La gente no cree que es mala. La gente no cree que ha pecado. La gente cree que los que pecan son otros, que los que cometen malas acciones son otras personas, que los que necesitan la iglesia son otros, no ellos. Entonces hay que enfrentar a la persona con esa condición de pecado, porque eso es muy importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Pedro lo hizo así, sin ningún, ¿verdad? Sin bajarle el tono a nada, arriesgando su vida. Él está ahí en el templo, hay un montón de gente que lo está oyendo. Recuerden que por algo similar va a ser apedreado Esteban, ¿verdad? Pronto llegaremos a ese capítulo, pero Pedro sí los confronta con su pecado. Después de que Pedro les da la mala noticia de su condición de pecado a esta multitud que crucificó a nuestro Señor, les deja claro el mandato
de lo que ellos tienen que hacer. Ellos tienen que arrepentirse y convertirse. Eso es lo que Pedro les dijo. Ahora sí, arrepiéntanse y conviértanse. Me parece que quedó medianamente claro, ¿verdad? En la exposición pasada, ¿a qué nos referíamos con ese arrepentirse y convertirse? Pero no quiero pasar de este versículo hasta que completemos el propósito, porque Pedro le dice que se arrepientan y se conviertan, ¿para qué? Para que sean borrados sus pecados. Leamos nuevamente. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y les dice también, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y creo que esa parte nos quedó debiendo todavía la predicación pasada. Y por eso quiero traer este complemento a la exposición del domingo pasado. El llamado es a arrepentirse y a convertirse, pero ¿para qué? Para que sean borrados esos pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La predicación de esta tarde se llama Pecados borrados y tiempos de refrigerio. Veamos primero el punto de los pecados borrados. El llamado es, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Vemos que este es un mandato hecho a la luz de la encomienda que Jesús hace, pero es algo que Dios viene diciendo desde el Antiguo Testamento. Este Dios que no cambia, viene también haciendo ese mismo llamado a su pueblo desde antes. Vean lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Ven cómo lo dice el Señor? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Entonces vean lo que dice el Señor, que Él borra las rebeliones de su pueblo por amor a sí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Vean qué hermosa manifestación de Dios. Repito, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. También dijo en el Salmo 103:11 y 12, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta, mis queridos hermanos y amigos, es la doctrina del perdón, la doctrina del perdón de los pecados. Quiero que la enfaticemos, no nos va a dar tiempo de profundizar muchísimo también, porque daría para un tema de escuela dominical, pero lo que quiero es que vean por qué el Señor le dice a esta multitud que a través de la predicación de Pedro que se arrepientan para borrar sus pecados. Y recuerden cuál era el pecado de ellos, ya se los dije, habían matado al autor de la vida, habían provocado que Jesucristo, el autor de la vida, fuera crucificado, escogiendo a un criminal por encima de él. Esta, como les digo, es la doctrina del perdón. Dios anuló la sentencia de condenación impuesta sobre su pueblo por sus pecados por medio de la muerte de Cristo en favor de ellos y ya no los considera culpables. Quiero que entendamos esta doctrina del perdón para que vean que no es un simple olvido del Señor. No es un simple que ya no, está bien, ya se repitió, ya no lo voy ya no va a haber ningún castigo por ese pecado que usted cometió. Ahorita explico por qué. El perdón es necesario tanto porque Dios es justo como porque todos los seres humanos son culpables del pecado. En lugar de simplemente ignorar la culpa por el pecado, Dios, el juez, se convirtió en la persona juzgada por la culpabilidad de los seres humanos. Y es aquí donde tenemos que entender que no es simplemente que Dios vuelve a ver para otro lado y ya. No. Mira, yo sé que pecó, pero no lo voy a castigar. Es que hubo un pago por ese pecado. Y esa es la parte que tenemos que entender, que el pago por nuestro pecado, el pago por la culpa de nuestro pecado es un pago altísimo, es un pago inmenso. El culpable fue sentenciado al castigo de manera justa, pero recibió el perdón en lugar del castigo. Dios no castigó a su hijo ni injusta ni abusivamente, sino que Cristo se sometió con gozo a la voluntad de su Padre. Cristo voluntariamente acepta el llamado del Padre o el mandato del Padre de recibir el castigo que nos merecíamos nosotros por nuestro pecado.
Todos nosotros habíamos pecado, todos nosotros hemos pecado. Y la paga del pecado, según Romanos 3:23, 5:23, es muerte. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pecado constituye el centro de la proclamación cristiana en el mundo y debe llevar a quienes lo reciben, o sea, la iglesia, a regocijarse y a alabar a Dios por su gracia y por su misericordia. ¿Qué dice el Salmo 32, del 1 al 2? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón de los pecados es una bendición suprema de Dios para su pueblo. El salmista se maravilló de que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso está en el Salmo 103:10. Lo que le maravilla al salmista es que Dios no nos haya pagado conforme a lo que nosotros no merecemos. Si el Señor nos pagara, vea, por eso hay pastores que siempre dicen, vea, tenga mucho cuidado cuando usted siente que está viviendo una injusticia y usted le dice, Señor, trae tu justicia. Pues si el Señor de verdad actuara justamente con nosotros, muchos de nosotros estaríamos fulminados. El Señor ha actuado con nosotros de forma misericordiosa. Ha tenido gran misericordia. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice el Salmo 103:10. Muchas personas en el mundo no hablan de pecado, sino de acciones incorrectas. Ustedes ven que a la gente no le gusta referirse al pecado. La gente habla de que alguien hizo algo inmoral o que alguien hizo algo que es incorrecto, pero no pecado. Pero cuando los cristianos hablamos de pecado, entendemos claramente que el ofendido es Dios. A quien se ha ofendido es a nuestro Padre con nuestras acciones. Hemos quebrantado su ley. Un ejemplo de ello, que más adelante también lo voy a tocar, es la actuación de David, ¿verdad? ¿Qué hizo David? David, siendo rey, y en la época que los reyes andaban en la guerra, David no lo andaba en la guerra. Él estaba ahí, en su palacio, y se asoma y ve a una mujer bañándose en una propiedad contigua. Y David tenía varias esposas, y aún así desea tener a esa mujer, que ya tenía marido. La manda a llamar, está con ella y la mujer queda embarazada. Es Betsabé. Todos conocen la historia y si usted no la conoce, lea Segunda de Samuel para que pueda estar enterado de esto. Y el pecado terrible de David es que no solo trata de ocultar ese embarazo de Betsabé, haciendo que Urías, su esposo, esté con ella, llamándolo de la guerra, sino que cuando Urías se niega a estar con ella, lo manda con una instrucción en sus manos de que cuando la batalla arrecie, lo dejen solo. Y Urías es asesinado por los enemigos, pero la sentencia de muerte se la dio David. Ese es el pecado de David. David actuó terriblemente contra Betsabé y contra Urías. Y aún así, la confesión de David en el Salmo 51:4 dice así: contra ti solo he pecado, refiriéndose a Dios. David entendía que su pecado era una actuación contra Dios. Una actuación contra Dios. Contra ti solo he pecado. Pecar contra Dios hace que una persona sea culpable. Este es un concepto legal y judicial. O sea, es como cuando en un juicio declaran a alguien culpable. ¿Verdad? Sé que ustedes están más acostumbrados en las películas a ver, ¿verdad? Que el jurado, ¿verdad? Es el que dice, ¿verdad? Que cuál fue la sentencia que ellos dan, de si es inocente o culpable. Aquí en Costa Rica lo hace un juez. Entonces, ese juez va a declarar a esta persona culpable. Ser culpable es estar condenado bajo el justo juicio de Dios. El primer pecado de Adán provocó el juicio de Dios contra nosotros. Esto lo vemos en Romanos 5:16. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El pecado de Adán contaminó al resto de la raza humana. Todos hemos pecado. Pero el perdón como tal también es un término legal. El ser perdonado, ese perdón que da el Señor,
también debe verse como ese concepto legal que va contrario a esta culpabilidad. Significa que Dios retira su sentencia condenatoria por nuestros pecados y ya no nos considera culpables por ellos. Necesitamos el perdón porque Dios es justo y tenemos esperanza del perdón porque Dios es misericordioso. Repito esto, nosotros necesitamos el perdón. ¿Por qué? Porque somos culpables. Entonces nosotros ocupamos ese perdón porque Dios es justo y si es justo me va a condenar. ¿Entienden? Pero tenemos esperanza de ese perdón. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Y ese es el punto donde quiero llegar. Aquí es donde varios patinan y dicen, pero qué raro, ¿cómo puedo tener un Dios justo y misericordioso a la vez? O sea, ¿cómo puedo tener un Dios que va a pagarle al pecador conforme a lo que ha hecho y a la vez lo va a perdonar? Entonces algunos se preguntan, ¿puede Dios ser realmente justo y misericordioso al mismo tiempo? Si perdona el pecado en lugar de castigarlo, no está actuando injustamente. Y entonces van a agarrarse de textos como Éxodo 23:7. ¿Qué dice Éxodo 23:7? Porque yo no justificaré al impío. Vean lo que dice Dios. Yo no voy a justificar al impío. Y Proverbios 17:15, ¿qué dice? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Repito, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y ese es un problema, porque nosotros todos aquí éramos impíos cuando el Señor nos justificó. Y el que fue condenado, Cristo, era el justo. Y aquí este versículo me dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El mismo Romanos 4:5 nos dice que Dios es el que justifica al impío. Entonces, ¿cómo conciliamos todo esto? ¿Cómo empatamos todos estos versículos que acabamos de leer? ¿Cómo puedo entender que el Señor me justifica si yo soy impío? Si yo he pecado contra Él. Estoy en la misma condición que David, que dijo, contra ti solo he pecado. Pero las Escrituras dejan muy claro que Dios, al ser tanto que es tanto justo como misericordioso, y Él proporciona una explicación a esto que acabamos de ver, y es la expiación de Cristo. La expiación de Cristo. Expiar es quitar la culpa mediante el pago de una ofrenda o de un sacrificio. La expiación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Cristo vivió una vida de obediencia perfecta en la tierra. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esta vida nunca la hubiéramos podido vivir ninguno de nosotros, sin embargo nos es imputada esa justicia de Cristo. Esa vida perfecta que Él vivió es como si la hubiéramos vivido nosotros. Nos es imputada a nosotros. Dice Isaías 53:4-6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él vivió una vida perfecta que nosotros no hubiéramos podido vivir y murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Recibió el castigo que nosotros teníamos que morir, que teníamos que sufrir, perdón. Y como les acabo de leer Isaías 53, refiriéndose al siervo sufriente, eso apuntado desde el Antiguo Testamento, que el que iba a llevar ese castigo sobre él y el que nos iba a hacer, y que iba a tener una vida que nos iba a ser imputada a nosotros, era su siervo sufriente. El siervo sufriente al cual se refirió Pedro en ese mismo sermón que estamos viendo. Repito, Isaías 53:4-6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ven, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ven cómo está clarito desde Isaías? El pecado nuestro fue cargado en Cristo. Por eso cuando el Señor castiga a su Hijo, lo hace por nuestro pecado. Su justicia se vio satisfecha. Hay castigo por el pecado, solo que no cayó sobre nosotros. Por eso Pedro hace referencia a Jesús como el siervo de Dios, ese siervo sufriente que nos está diciendo Isaías. Dios permanece justo cuando por su misericordia perdona nuestro pecado, porque Cristo ocupó nuestro lugar voluntariamente. A mí nadie me quita la vida, dijo el Señor, yo la pongo. Él decidió voluntariamente poner su vida por su pueblo. Esto en total acuerdo con el Padre. ¿Por qué? Porque es Dios. Hay una sola voluntad. O sea, ellos están de acuerdo en el plan salvífico. ¿Por qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que ese es el problema. A veces creemos que Dios, ¿verdad?, es como el que está terriblemente ahí enojado, pero que Cristo vino y Dios no nos amaba tanto como Cristo. No, Dios nos amó a tal punto, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo voluntariamente vino y dio su vida en pago por el pecado que nosotros habíamos cometido. Y aquí os doy nuevas de gran gozo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Eso es lo que el pueblo del Señor necesitaba. Y el ángel le anuncia a José que él se va a llamar a Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La justicia ha sido satisfecha. A esto se le conoce como la expiación sustitutiva. Expiación sustitutiva. La vida que Cristo vivió nos es imputada a nosotros, que no podemos vivir una vida en total apego a la ley. Pero él sí pudo. Él sí fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa justicia nos es aplicada a nosotros. Y mi pecado terrible, mi pecado contra Dios, la paga de ese pecado fue recibida por Cristo. Yo tengo lo que yo no merecía de él, esa vida y él sufrió lo que merecía yo. ¿Me entienden el punto? Esa doble imputación. Me imputa la santidad de la vida de Cristo a mí y el pago de mi pecado cayó sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Las Escrituras enseñan que recibimos el perdón por la fe. Es decir, Dios nos perdona no por ninguna buena obra o virtud que hayamos logrado. Es lo que leíamos en el versículo de memorización. No es nada bueno que usted y yo hayamos hecho, sino solo por creer y descansar en la obra perfecta de Cristo. Eso es lo único que usted tiene que hacer, poner su mirada en Jesucristo, entender que es Él el que lo hizo todo. Hay un himno que cantamos nosotros, todo lo pagó Cristo, quien por mí, y ahí sigue Él, pero Él todo lo pagó. Ya Cristo lo hizo todo. Es poner esa mirada en el que todo lo puede, lo que hizo el ladrón en la cruz. Ya sin esperanza, ya muriendo, ya, ¿verdad? Y recibiendo el castigo de su pecado, él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es todo lo que hizo ese hombre. Poner la mirada en quien correctamente tenía que hacerlo, en el único que lo había pagado todo, en el que estaba recibiendo el pago ahí del pecado de todo su pueblo. Dios nos perdona no por ninguna buena obra o virtud que hayamos logrado, sino solo por creer y descansar en la obra perfecta de Cristo. Confesar que somos perdonados solo por la fe es otra forma de confesar que somos justificados por la fe sola. La justificación implica más que simplemente el perdón, pero el perdón es un aspecto crucial de la justificación. Dios justifica a las personas al perdonar sus pecados e imputarles o acreditarles
la obediencia perfecta de Cristo. Usted es justo porque ante los ojos de Dios usted vivió una vida perfecta. No por usted, sino porque Cristo lo hizo en su lugar y porque usted ya pagó por sus pecados. No porque usted lo haya logrado, sino porque Cristo lo hizo por usted. Ese es el por qué se borran nuestros pecados. No es simplemente que Dios vuelve a ver para otro lado y ya, nada pasó. No, hay un pago altísimo que se dio. Hay un castigo enorme que fue soportado por Cristo. Y por eso es que nosotros como creyentes tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Cómo puedo ser indiferente ante un sacrificio tan grande? ¿Cómo me puede significar tan poquito una muerte como la que murió nuestro Señor? El mismo Cristo, angustiado, oraba. Momentos antes de ser capturado, oraba: Señor, si puedes pasar de mí esta copa. ¿Cuál copa era? Muchos aclaran que no creen que Él se estuviera refiriendo a la muerte. ¿Por qué? Porque muchos mártires soportaron la muerte y lo hicieron cantando himnos y iban y decidían morir por el Señor. Y nuestro Señor Jesús probó ser de los hombres más valientes que han estado en esta tierra, si no el más valiente. Él no arrugó su cara, él levantó su frente para ir a Jerusalén a dar su vida, y él sabía que le iban a tomar y lo que le iban a hacer, pero él se refería a la copa de la ira. Esa copa de la ira que fue derramada por él. El Padre descargó toda la ira que tenía para con nosotros pecadores, cayó sobre él. Muchos dicen que no quieren ver esta doctrina, no les gusta que se predique esta doctrina. Algunos hasta en forma de insulto han dicho que Dios sería sería abuso infantil, ¿verdad? Lo que está haciendo ahí, castigando así a su hijo. Así lo han tratado. Pero eso es lo que pasó. El Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? ¿Qué pasaba con el Cordero con los sacrificios? Él pagaba, era él que recibía el castigo por el pecado del que lo llevaba a ofrecerlo en sacrificio. Eso es lo mismo que hizo Cristo. El justo por los injustos. Pero nos habla el versículo 19 de que nos arrepintamos y nos convirtamos para que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y aquí, mis hermanos, les comentaba yo al hermano Arles ahora en la tarde que la visión escatológica que puede tener cada uno va a afectar terriblemente cómo se vea este versículo. Porque usted va a ver montones de comentarios y buenos comentarios de hermanos que por su visión dispensacionalista, por ejemplo, creen que estos tiempos de refrigerio que se habla aquí necesariamente tienen que ser en el milenio que ellos están esperando. No logran empatar esto que está pasando con esos tiempos de refrigerio. Otros se ciegan diciendo que este llamado a convertirse y arrepentirse es únicamente para Israel en ese momento, para que vengan después tiempos de refrigerio cuando sea restaurado el reino de Israel, porque creen que va a haber un reino terrenal de Israel. Pero de la lectura normal de la palabra del Señor, de ese llamado al arrepentimiento que se hace hoy en día aún a los gentiles, ¿cómo se pueden entender esos tiempos de refrigerio? ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con tiempos de refrigerio? ¿Cómo se relacionan esos tiempos de refrigerio con el arrepentimiento, con el ser convertidos y con el hecho de que nuestros pecados sean borrados? La palabra que se traduce aquí como refrigerio indica cualquier tiempo de refresco, como el descanso o la liberación de los males de todo tipo. Cuando nos arrepentimos y nuestros pecados han sido perdonados por Dios, podemos disfrutar de una verdadera y refrescante tranquilidad, una paz en el espíritu contraria al caos y la confusión que sufríamos antes de convertirnos. Esta es una promesa que Dios nos da al consolidar nuestra relación con Él. Como Pablo explicó en Filipenses, y la paz de Dios, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice esto, ¿se está refiriendo a tiempos futuros o es en la vida del cristiano? Puede el cristiano estar viviendo un momento de angustia, un momento de tensión, y aún así la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descanso se puede comparar a refresco, a fresco, a agua pura en un día caluroso. Cuando Pedro hizo esta declaración a las personas que lo escuchaban en Jerusalén, la gente pudo entender rápidamente esas palabras. Uno de los conceptos favoritos entre los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento era que cuando llegara el Mesías esperado, habría momentos de descanso físico y de refrigerio. Ellos anticipaban el tiempo de la llegada del Mesías como un momento en el que iban a descansar de sus enemigos, una tregua de los males de la opresión y la guerra, una gran prosperidad nacional y paz. Por eso es que ellos esperaban a ese libertador. ¿Y esto por qué pasaba? Porque había pasajes, por ejemplo, Isaías 51:3, en el que se comparaba la tierra renovada como un jardín del Edén prácticamente. Y eso era en la época mesiánica. O Jeremías 30:10, ¿verdad? Donde se habla de que Israel descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Pero el libro de los Hechos nos muestra que ese refrigerio será experimentado por todos los que se arrepientan, cuyos pecados hayan sido borrados. Aunque vivir el camino de vida de Dios a menudo trae dificultades, también hay refrigerio al tener paz que nos ha dado el Señor. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí está clarito. Jesús nos pone todo sobre la mesa. Estas cosas se las he dicho para que ustedes tengan paz. Dice, Señor, les he predicado esto para que ustedes tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Parece contradictorio. O sea, les predico para que tengan paz, pero en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El creyente que ha sido perdonado, a pesar de las circunstancias que puede vivir en esta tierra, va a tener paz, va a tener tiempos de refrigerio. Ciertamente, al final de los tiempos, cuando ya sea que estemos vivos ante la venida del Señor, o sea que Él nos haya llevado, tendremos una paz perfecta. Ya el Señor va a enjugar toda lágrima. Ya no va a haber enfermedad. Ahí tendremos un mayor refrigerio. Es como el estar aquí. El estar acá es un reposo, es una bendición, y tendremos la bendición plena cuando ya estemos todos juntos con Él allá, cara a cara, como decía nuestro hermano Arles hoy en la mañana. Pero tratar de decir que ese refrigerio va a ser hasta el final es negar que el Señor nos da esos tiempos de refrigerio aún hoy, a pesar de las angustias que podamos tener como iglesia, de esas aflicciones que el mismo Señor nos previene que tendremos en esta tierra. Y es que qué bonito cuando Jesús habla claramente. O sea, Él no le está como estos falsos profetas de la prosperidad, que lo que le dicen a usted es que usted tiene que tener su mejor vida hoy y aquí en la tierra, o que pare de sufrir, dicen otros. No, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo soy más que ese mundo. Yo he vencido al mundo. Y hay paz. Esta paz es una realidad incluso en condiciones difíciles, a través del consuelo de las Escrituras. Vean lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos es todo eso que usted ve en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿ven lo que dice? Tengamos esperanza. Todo eso está escrito para enseñarnos a nosotros. Todo eso nos va a dar esperanza, pero también nos va a dar consolación. ¿Ven que esos tiempos de refrigerio vienen? ¿Ustedes creen que para un impío la lectura de la palabra del Señor le trae esperanza? ¿Le trae consolación? No las puede entender. No las puede entender, ¿por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Si usted hoy está entendiendo la palabra de Dios, es por una misericordia del Señor, y esa palabra del Señor le trae esperanza. Esa palabra del Señor le trae consolación. También el consuelo del Espíritu Santo. Vea lo que dice Hechos 9:31. Cuando lleguemos ahí, vamos a ahondar más en este pasaje, pero vean lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
¿Por qué crecían? Porque había fortaleza dada por el Espíritu Santo y estaban en paz. Como mencioné antes, cuando David por fin se da cuenta de lo terrible que había sido su pecado al cometer adulterio con Betsabé y haber asesinado a Urías, él oró. Él oró en el Salmo 51, 1 al 2, de la siguiente forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso tan malo que hizo David se puede borrar. Sí, el Señor lo borró. Muchas veces él no trajo el castigo ante uno de los reyes descendientes de David por amor a David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ciertamente se sentía sucio. Se sentía que había ofendido terriblemente a Dios, porque él dice: contra ti solo he pecado. Pero él sabía que había limpieza en el Señor. Hay perdón en Cristo. No hay nada tan sucio que usted haya hecho que no pueda ser lavado por la sangre del Cordero. Y eso, por eso quería que entendiéramos bien que ese arrepentimiento y esa conversión va a traer consigo el que nuestros pecados sean borrados, pero eso fue pagado con un muy alto precio. No es simplemente un olvido de Dios, es que le aplique ese pago que Él ya hizo en Cristo, que le aplique a su vida. Pero usted tiene que ver a Cristo, tiene que acudir al Maestro, tiene que acudir al Salvador, como ese ladrón en la cruz que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios siempre es capaz y está dispuesto a borrar nuestros pecados si vamos a Él en arrepentimiento. ¿Cómo podemos aplicar estas pequeñas aclaraciones que quería que tuviéramos esta tarde? Hoy más pequeñito que el de la semana pasada, pero era importante que no dejáramos esta porción del versículo 19 por fuera, porque sí, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dolernos de nuestro pecado, tenemos que hacer ese giro, ese cambio de mentalidad. Si usted iba para allá, ahora vaya para allá, totalmente en contra. De los ídolos a Dios. Lo importante que debemos recordar es que los tiempos de refrigerio vendrán para cada una de las personas cuyos pecados hayan sido borrados por la sangre derramada por Jesucristo. Más de uno se despertó, ¿verdad? La frase tiempos de refrigerio da la idea de un momento de alegría y aliento después de un periodo preocupante. Esos son tiempos de refrigerio. Pedro dice que cuando el Señor nos salva, hay un alivio de las cargas, un tiempo de refrigerio. Ustedes, no sé si les pasa igual que a mí, pero entonces ya uno entiende más lo que Jesús dijo allá en Mateo 11, 28, 30. Él dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven, van a hallar descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Siente usted muy pesado el cristianismo? ¿Siente usted muy pesado estar viniendo a la iglesia a ser edificado con la palabra del Señor? ¿No será que no ha puesto realmente su mirada en el Maestro? ¿No será que realmente usted no ha entendido que tiene una carga de pecados terrible que no ha pedido al Señor que le borre? Que entender que todos esos pecados que usted ha cometido es contra Él. Cuando usted bebe el agua, de esa agua viva, esa agua siempre va a estar clara, fresca, limpia y va a ser saciante. Recuerde que Pedro le está hablando a una multitud que acaba de ser acusada del pecado más grande que jamás se ha visto en la historia: haber matado al autor de la vida, haber traicionado al que venía a dar su vida por ellos. Jesús llorando decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a los pollitos, ¿verdad? Sus alas. Si supieras el tiempo de tu visitación, si conocieras
Pero aún Dios, aún así, con ese pecado tan terrible, Dios les ofrece borrarles ese pecado y fortalecerlos con tiempos de refrigerio. Él es todopoderoso para hacer que la vida vuelva a huesos secos. Recuerden el profeta, ¿verdad? Ezequiel, hablándole, le dice el Señor que le hable a esos huesos secos, secos en gran manera. Y esos huesos vuelven a vivir. Así estábamos usted y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. Él es todopoderoso para hacer que la vida vuelva a sus huesos secos. Él es la fuerza de nuestro corazón y de nuestra vida. La experiencia del perdón debe ser algo fundamental para cada cristiano, ya que es el momento cuando pasa de estar bajo la condenación de Dios a disfrutar de su favor. Pasamos de estar en el ojo, ¿verdad? De ahí, está tensado su arco contra nosotros y pasamos de muerte a vida. Él nos perdonó, borró nuestro pecado. Por eso tenemos que estar tan alegres, tenemos que estar tan contentos. Tenemos que estar felices de estar en el camino del Señor y ya no camino al infierno. Pasamos de ese camino al infierno a convertirnos en miembros de la familia de Dios. Por eso la palabra del Señor llama a los cristianos a responder con abundante gratitud a este maravilloso regalo. ¿Se siente usted así de perdonado? ¿Usted se siente como David, que le pidió perdón al Señor porque estaba tan sucio que él necesitaba ser limpio? ¿O usted puede estarle pasando el tema de que está nuestro hermano David exponiendo los pecados respetables, que usted siente que no son pecados tan graves, son pecadillos? El Señor nos ha perdonado y ha borrado nuestra iniquidad, y eso debería ser un motivo de gran agradecimiento. Dos ejemplos que nos da la Biblia de cómo deberíamos reaccionar. Después de que el Salmo 32 declara que es bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada, esto en el 32 del 1 al 5, concluye lo siguiente en el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Ustedes que han sido justificados, alégrense en Jehová, gócense y canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Usted que ha sido justificado por el Señor, alégrese, cante con júbilo. Vean, los cantos aquí deberían ser ensordecedores, porque estamos cantándole al que nos bendijo con el perdón, al que borró nuestras iniquidades. Los creyentes ante semejante muestra de amor y misericordia debemos responder alabando al Señor. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Muchos, ¿verdad? El Señor nos da muchos beneficios, pero el primero que menciona el Salmo 103 en el versículo 3 es: Él perdona todas tus iniquidades. Él perdona todas tus iniquidades. Solo el hecho que el Señor nos haya perdonado tanto debería ser motivo para que alabemos, para que bendigamos al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. También debemos responder con temor. Doy gracias a Dios que ya varios están buscando el libro del temor olvidado de Albert Martin, pero dice que debemos responder con temor al Señor. Si tuviéramos un mejor conocimiento del temor a Dios, no cabríamos en este templo. Dice el Salmo 133 al 4, versión de la Biblia de las Américas: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, o sea, si tú tomaras en cuenta nuestro pecado, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Ese es nuestro Dios. Señor, si tomaras en cuenta lo que te hemos fallado, ¿quién de los que estamos aquí podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido, dice la versión de la Biblia de las Américas. Reina Valera dice: para que seas reverenciado, para que seas temido. Debo crecer en el temor de un Dios tan santo, justo y bueno y misericordioso, que a pesar de mis iniquidades me tiene aquí alabando su nombre. Cuando actuamos en contra de nuestra nueva naturaleza y cometemos un pecado, el Señor nos invita también a confesarlo. Eso lo dijimos la semana pasada. El arrepentimiento no es solo para el inconverso. Los creyentes, una vez que nos arrepentimos, vamos a seguir arrepintiéndonos hasta que partamos de este mundo.
Él nos asegura que nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no se lo escribe Juan a inconversos, se lo escribe a creyentes. Muchos han tergiversado este escrito de Juan, diciendo que eso se lo está diciendo a los inconversos. Ciertamente que un inconverso confiese su pecado, el Señor lo va a perdonar. Eso también es cierto, pero le está escribiendo a creyentes. Porque en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos, refiriéndose a la iglesia, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted, creyente, va a seguir pecando. Ojalá no lo tome esto como una excusa, pero es una realidad. Lamentablemente, en la carne que estamos, nos va a llevar a pecar. Y esa es la constante lucha que vamos a tener. Esa es la constante lucha de nuestro espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí. ¿Cómo usted va a lograr que el espíritu prevalezca? Aliméntelo, alimente su espíritu con la palabra del Señor. Que en su casa se lea constantemente la palabra del Señor, se ore, que no se pruebe un bocado en su hogar, aunque haya visitas, sin que se dé gracias a Dios por esa comida que ha sido puesta en esa mesa. Y no solo por la comida que ha sido puesta, sino por el dinero que el Señor le proveyó para comprar esa comida y por la salud que el Señor le da para poder comer. Hay tanto que agradecer al Señor. Tenga tiempos devocionales con su familia, ore, tenga tiempos devocionales privados. Aproveche el tiempo de viaje en el bus, oyendo predicaciones. Esta limpieza de la injusticia no se refiere a nuestro estatus de justos ante Dios, el cual es irrevocable. El Señor, usted nos salvó y el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No es que usted pecó y pierde la salvación, no, eso no es. Pero sí se va a manchar en nuestra vida. Eso va a contristar al espíritu cuando estamos en pecado. Se refiere a quitar la mancha sobre nuestro espíritu que deja un acto impío. Ciertamente hay sufrimientos que solo serán aliviados plenamente con la recompensa final en gloria. Hay cosas que a usted en este momento le duelen o vendrán cosas que le van a doler, que probablemente ese dolor será quitado perfectamente cuando ya estemos ante el Señor. Pero gracias a Dios que Él nos brinda aquí en esta tierra, a pesar de sus dolores, nos brinda tiempos de refrigerio. Nos brinda tiempos de refrigerio. Les digo estas cosas para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias por un versículo como este, Señor, donde en esta exposición que hace Pedro, llama a la multitud a convertirse, a arrepentirse de sus pecados. Y les dice una hermosa verdad, sus pecados serán borrados. Pero Padre, ese borrados no es algo simple. Se pagó un altísimo precio para que nuestros pecados fuesen borrados. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Gracias, Padre bendito, porque no fue poca cosa lo que fue dado por nuestro perdón. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos, Padre, a cantar con gozo, a servirte con gozo, Señor, a servir a nuestros hermanos, entendiendo cuánto, Padre bendito, ha sido dado por nuestro rescate. Y Padre bendito, también te pedimos que apreciemos los tiempos de refrigerio que tú nos das. Gracias por este tiempo de refrigerio que hemos tenido, estando aquí en tu casa, compartiendo con los hermanos, estudiando tu palabra, Señor, dándonos aliento los unos a los otros, exhortándonos también los unos a los otros. Ayúdanos a crecer en santidad y Padre bendito, gracias porque entendemos que estos tiempos de refrigerio no se agotan aquí, sino que tendremos tiempos de refrigerio perfectos cuando estemos en tu presencia. Gracias, Padre, a ti la honra y la gloria, y ayúdanos a continuar este estudio del libro de los Hechos para tu honra y para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.